objeto de privación de su libertad en desarrollo de los bloqueos que se dieron en algunas partes del país, y esa ha sido una medida en la que queremos coadyuvar nuestro reconocimiento a la labor no solo de Julián, sino de los taxistas. Entonces aquí queremos compartir unos compromisos que nosotros como gobierno nacional, el gobierno del cambio, hemos hecho con los taxistas, las hemos compartido, las hemos construido, de manera que este documento que aparece suscrito por todos los actores aquí representados, le podemos decir al país que hemos encontrado una fórmula de convivencia, de trabajar juntos con los siguientes puntos. El ministro de Transporte, en nombre del Gobierno Nacional, se permite manifestar lo siguiente a propósito del paro nacional de la industria del taxi, documento que, reitero, han suscrito los representantes del taxismo. Primero, el Gobierno del Cambio siempre ha mantenido y mantendrá abiertas las puertas y los canales de diálogo y concertación con todos los actores del transporte individual legalmente constituido para escuchar sus inquietudes, propuestas y problemáticas. Desde cuando inició este gobierno, se han tenido espacios para escuchar y discutir los temas. En la audiencia con el presidente de la República el 5 de octubre del año anterior, 17 mesas regionales, 7 mesas nacionales que lideró el suscrito ministro y 9 mesas lideradas por la Superintendencia de Transporte. 2. Frente a la informalidad, la ilegalidad y la prestación de servicios no autorizados, uno de los temas que generó, entre otras, esta movilización, debemos indicar que la regulación actual contenida en la Ley 336 de 1996 establece que el servicio público de transporte debe ser prestado a través de empresas de transporte y en vehículos registrados y autorizados para dicho servicio. Por tanto, exhortamos a las autoridades municipales y distritales a realizar el cumplimiento de dichas disposiciones y a dar aplicación en su integridad al capítulo 9 de la citada ley, especialmente la aplicación del literal E del artículo 49. Cualquier modificación que se pretenda realizar respecto de este modelo deberá sujetarse al trámite legislativo, por lo que corresponderá al Congreso de la República realizar el correspondiente debate democrático para su modificación o ajuste. Es un momento para hacer llamado al Congreso de la República para que sea ahora cuando se adelanten esos debates para el beneficio de un país que necesita que a las situaciones de conflictividad le pongamos final. El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte están en disposición de expedir las circulares, como ya tenemos un borrador que hemos entregado a los taxistas y que vamos a subir a la página web para sus comentarios, en el marco de las normas vigentes. Por su parte, la Superintendencia de Transporte vigilará con las herramientas jurídicas dispuestas por la normatividad actual el cumplimiento de las autoridades de tránsito y transporte de sus deberes y obligaciones legales. Se creará una mesa para analizar las diferentes formas de ilegalidad e informalidad y cuáles son las medidas transversales que se pueden adoptar para enfrentar estas modalidades. Tercero, en materia de las plataformas tecnológicas, los ministerios de las TIC, Ciencia, Tecnología, Trabajo y Transporte, vamos a trabajar en conjunto con todos los actores del transporte, pero teniendo en claro que cualquier regulación que se pretenda expedir corresponderá exclusivamente al Congreso de la República en el marco del debate democrático. Cuarto, en lo relacionado con el alza de los precios de la gasolina, los ministerios de Hacienda, de Minas y Energía han indicado que el Estado debe resolver el desfinanciamiento del Fondo de Estabilización. Y tal como lo ha indicado nuestro presidente de la República, debemos emigrar hacia la transición energética a través del Fondo de Ascenso Tecnológico, la reposición a vehículos eléctricos y la revisión de los parámetros de la fijación de tarifas. El suscrito ministro de Transporte se compromete a generar
un espacio de trabajo con el Ministerio de Hacienda, ministro de Hacienda y la ministra de Minas y Energía para discutir la fijación de los precios de la gasolina y su revisión. Esta reunión se ha fijado, según lo indicado por el señor ministro de Hacienda, para el próximo jueves a las 5 de la tarde. Acabo de recibir la confirmación de la hora y fecha, Juliana. Quinto, de la próxima semana. Eso creo que es 2 del mes de marzo. El presidente de la República, quinto, le cumplió el compromiso al taxismo con el establecimiento de la tarifa diferencial del SOAT, otorgado por el Gobierno Nacional el pasado 15 de diciembre de 2022, tal como se acordó en la reunión de la Casa de Nariño. Sexto, el Gobierno Nacional ha propuesto en el artículo 205 del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo, que ha puesto a consideración del Congreso la creación de un fondo para la promoción de ascenso tecnológico para los taxis, que permita ser una fuente de incentivos y recursos para la transición energética de este sector, con la consecuente disminución en costos y emisiones contaminantes. En las mesas de trabajo que se creen, procuraremos la construcción de las alternativas viables para que los pequeños propietarios de taxi sean los primeros beneficiarios de las políticas e incentivos de la reposición. Incluimos en este proyecto a gas natural vehicular. Séptimo, el Ministerio de Transporte viene trabajando en un proyecto de ley para reformular el precario régimen sancionatorio para todas las modalidades de transporte, el cual se está discutiendo, construyendo y analizando con todos los sectores para que una vez concertado pueda ser puesto a consideración del Congreso, donde, entre otras cosas, se establecen herramientas e instrumentos para el control del transporte informal e ilegal que pulula en varias regiones del país. Seguiremos trabajando con todos los actores del sector para generar un proyecto concertado. Octavo, la Superintendencia de Transporte seguirá trabajando en el seguimiento a la investigación de las autoridades de tránsito y transporte para compelirlas al cumplimiento de sus funciones, obligaciones y deberes legales. Noveno, la seguridad social de los taxistas es un tema que nos preocupa y por ello vamos a continuar en el desarrollo de la mesa de trabajo con la ministra de Trabajo y Seguridad Social para avanzar y al mismo tiempo tramitaremos, ya tenemos el texto, lo hemos compartido, de un proyecto de consulta al Consejo de Estado para resolver la inquietud sobre la obligatoriedad y la responsabilidad frente a la misma en el transporte individual de pasajeros. Décimo, la vigencia de las licencias de conducción para conductores de transporte público está fijada en el Código Nacional de Tránsito, que es una ley de la República, por lo tanto, su modificación deberá hacerse en el seno del Congreso. 11. La fijación de las tarifas para el transporte en taxis le corresponde, de acuerdo con el modelo de autonomías territoriales fijados en la Constitución, a las autoridades locales, dentro de los marcos que fija el Ministerio de Transporte, quien está en disposición de revisar el contenido de dichos parámetros bajo la perspectiva de la sostenibilidad y la accesibilidad del servicio, siempre pensando en el usuario como el eje fundamental de cualquier política de servicio público. De igual forma, este ministerio está en disposición de revisar la regulación existente sobre capacidad transportadora en el servicio individual de pasajeros en un proceso de construcción conjunto con los actores del sector y las autoridades del transporte. 12avo, el Ministerio de Transporte viene analizando y evaluando con la Superfinanciera y Fasecolda la posibilidad de unificar las pólizas exigidas para las diferentes modalidades de transporte, entre ellas el transporte individual de pasajeros. 13. El Ministerio de Transporte muestra toda su disposición a revisar y su compromiso la homologación de los vehículos para el transporte individual de acuerdo con las necesidades y las solicitudes de la industria. 14. El Ministerio de Transporte muestra su disposición a expedir los instructivos necesarios a las autoridades de tránsito en lo relacionado con la exigencia del paz y salvo de las empresas
para la realización de trámites, el periodo para la reposición de vehículos tipo taxi y la no inmovilización de los taxis por la falta del sello de la empresa en las tarjetas de control. 15. La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional viene en el proceso de construir un protocolo que define el procedimiento de las actuaciones de los policías y agentes frente al control de tránsito y transporte. Esperamos a más tardar al 28 de febrero dejar resuelto ese documento. 16. El Ministerio de Transporte tiene proyectada la modificación de la resolución que fija el número de planillas de viaje ocasional para el transporte individual de pasajeros y está en disposición de discutirla con el sector. Hoy mismo estos documentos se colgarán en la página web del Ministerio para comentarios de todos los actores. 17. Durante el mes de marzo se realizarán y finales de febrero mesas regionales de trabajo y conversatorios para revisar todas las propuestas, incluyendo el proyecto de ley de régimen sancionatorio y los temas que hemos acordado acá en materia de fijación y construcción de la política pública en favor del taxismo con todos los actores así. Pasto, martes 28 de febrero, Cali, miércoles 1 de marzo, Armenia y Pereira el martes 7 de marzo, Medellín miércoles 8 de marzo, Popayán jueves 9 de marzo, Montería martes 14 de marzo, Barranquilla jueves 16 de marzo, Valledupar martes 21 de marzo, Bucaramanga jueves 23 de marzo, Villavicencio martes 28 de marzo, Facatativá miércoles 23 de marzo y Bogotá el jueves 29 de marzo. Lo anterior sin perjuicio de la programación de mesas regionales en otras ciudades. Y hemos acordado para la primera semana del mes de abril realizar la plenaria en la ciudad de Medellín, lo que acordaremos conjuntamente con el sector del taxismo. Este ministerio manifiesta su agradecimiento a los transportadores de taxi, a quienes hoy participaron en una jornada que si bien tuvo algunas dificultades de pequeñas obstrucciones a la movilidad, hay que reconocer que hubo respeto, que hubo civismo, que hubo buen comportamiento y que hicieron uso de un derecho legítimamente reconocido en la Constitución y por este gobierno, el derecho a la protesta social. Hemos tomado y tomaremos las demás medidas que sean necesarias para que este acuerdo que hemos suscrito el día de hoy, que es más compromisos de un gobierno del cambio para el taxismo, se haga plena realidad. Y hoy dejamos reflejado este acuerdo con el levantamiento del paro, apreciado Julián. Le doy la palabra a usted. Gracias, ministro. Julián Osorio, líder de la ciudad de Manizales. Decirle a todos y cada uno de los taxistas de Colombia que salieron hoy en un derecho a la protesta pacífica, que lo hicieron de manera ordenada y coordinada y que fueron hostigados por la fuerza pública en muchas ciudades del país, que se mantuvieron avantes, pero que sacaron adelante estos puntos de acuerdos a corto plazo y que dejaron claro en este borrador y en estos puntos de conciliación de que el servicio público individual de taxi se presta en servicios legalmente constituidos, que definitivamente nosotros no estamos en contra de que las aplicaciones entren a laborar, pero en las mismas condiciones que los taxis, constituyendo empresa, comprando las capacidades transportadoras de cada una de las ciudades, brindándole los seguros a cada uno de los ciudadanos y usuarios que llevan allí, pero con el compromiso de que este gobierno profesionalice esta industria, porque reconocemos que tenemos grandes errores y que tenemos que mejorar en ellos, pero no tenemos la culpa de que no somos nosotros, ni son las empresas las que tienen esa potestad, sino que lo tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el SENA y demás instituciones para que profesionalice este gremio y dejen de llegar manzanas podridas a camuflarse como taxistas, en una profesión que lleva más de 100 años y que definitivamente salimos hoy a las calles de manera rotunda y contundente a decir que sí se puede manifestar de manera pacífica y que sí se puede llegar a acuerdos, pero además que haremos respetar esta industria como a nadie. Hoy tenemos esta camiseta de Colombia puesta porque el amarillo significa el oro que las plataformas ilegales se quieren llevar a migrar a otras partes del territorio nacional.
El azul, que significa los mares, son las lágrimas que nuestras familias han derramado porque la ilegalidad ha retirado sus sustentos. Y el rojo, que es la sangre que derramaron nuestros próceres, sangre que no queremos ver por una pelea injusta que nos llevaron las autoridades de turno y los gobiernos también anteriores, porque dejaron un servicio que se debe prestar de manera legalmente constituida entre una carnicería mediática, entre plataformas que también están siendo utilizadas y taxistas legalmente constituidos. Muchísimas gracias para todos. ¿Qué va a pasar con los vehículos inmovilizados y las multas impuestas? En este momento le decimos a todos los compañeros del territorio nacional que con estos puntos a corto plazo, que con la reunión del próximo jueves entre la ministra de Minas, entre el ministro de Hacienda, que sepan que el hueco fiscal no lo genera el servicio público individual tipo taxi, porque en Colombia hay 18.083.000 vehículos matriculados en el RUN y el servicio público individual tipo taxi solamente son 235.000 vehículos en el territorio nacional, lo que pesa un 1.3% de la industria del parque automotor de Colombia, y necesitamos de carácter urgente que haya un subsidio para el servicio público individual tipo taxi en el país, y le pedimos a los compañeros de todo el territorio nacional que despejen las vías, que prestemos un excelente servicio y que con la ayuda de Dios vamos a seguir subsistiendo en esas pequeñas empresas llamadas taxi en nuestro país. Muchas gracias. ¿Qué va a pasar con las multas? Bueno, yo creo que ya está dicho todo lo que es. Gracias, Julián. Con ese acuerdo se deja entonces a las alcaldías el tema de seguir las plataformas. El Ministerio de Transporte fija políticas, expide actos de carácter general. Las medidas que corresponden en materia de régimen sancionatorio son de las autoridades municipales. Los dejamos, vean, ni hemos almorzado ni desayunado.